Nuestra invitada de hoy, Mónica Chamorro Mejía, licenciada en Filología y doctora en Lingüística, ha trabajado como docente universitaria en Italia y en Colombia. Recibió el Premio Regional del Cuento del Ministerio de Cultura en 1998 y el primer premio del concurso de narraciones breves en el año 2000. Asimismo, ha publicado el libro de relatos Remedia Amoris y la novela El arte del mal morir. Sus relatos de ficción han sido incluidos en antologías de narrativa actual. También es autora de ensayos y textos académicos que han aparecido en revistas y libros especializados, así como de textos de opinión que han sido publicados en los diarios El Nuevo Liberal, El Tiempo y la revista Semana. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora, Mónica Chamorro, El arte del mal morir. Muy buenas tardes, Mónica. Es para nosotros un gusto verdadero tenerla en nuestro programa y tener una persona que ha hecho una carrera tan exitosa en lo que tiene que ver la literatura. Bienvenida. Muchas gracias, Ángela, por invitarme a participar en este programa que tiene este nivel de importancia y este nivel de tejido cultural para nuestra región. Muchas gracias. Pues Mónica, acaba de terminar la Feria del Libro en la ciudad de Cali y usted ha lanzado una segunda edición de este libro. Cuéntenos primero, ¿por qué una segunda edición de este libro? La primera edición, El arte del mal morir, fue publicado por Calixta Editores, una editorial de Bogotá, y tuvo una buena distribución en las principales librerías a nivel colombiano. Y la tirada de la edición se agotó. Entonces, en esa medida, la Universidad del Cauca, el sello editorial de la Universidad del Cauca, buscó la ocasión de republicarla, porque si bien es una obra de ficción, es importante señalar que está basada o está inspirada, es diferente estar basado o inspirado a hacer una transposición en un artista, un docente de la Universidad del Cauca, destacado que tuvo una trayectoria importante en el contexto de la Universidad del Cauca en Popayán. ¿Y entonces esta segunda edición es distinta de la primera? Sí, realmente estoy muy satisfecha de esta segunda edición porque no solamente fue un trabajo de mera mecánica de impresión, sino que realmente con el editor general de la Universidad del Cauca, Juan Carlos Pino, tuvimos un trabajo muy interesante que fue repensar la novela, no solamente desde el punto de vista, digamos, meramente de la presentación formal, sino entender la forma en la que esta novela, que es una novela, repito, documental, es una novela que tiene en gran medida investigación, pero al mismo tiempo que tiene ficción y además que tiene imágenes y un trabajo documental desde las imágenes, pudiera ser presentada de una manera diferente a como fue presentada en la primera edición y parte, de hecho, de un nuevo concepto. Y creo que eso es interesante y bueno, y para mí ha sido muy satisfactorio. Cuéntanos un poquito sobre el personaje principal, porque es una novela que tiene que ver con biografía también. Quiero decirles que está inspirada, si bien el entramado y algunos personajes, y sobre todo hay un equilibrio y al mismo tiempo un vértigo entre realidad y ficción, está inspirado en mi profesor de piano, que no solo fue mi profesor de piano, realmente yo fui una muy mala alumna de piano de este gran maestro, y que formó toda una generación de pianistas aquí en el suroccidente, pianistas que actualmente tocan en diferentes orquestas y que tienen una trayectoria muy importante. Un personaje que sin duda tuvo una relevancia marcada en nuestro contexto. Quiero decir que también, entre otras cosas, él es uno de los fundadores de quienes promovieron la construcción de la sala Beethoven y en general un personaje muy importante para la cultura del suroccidente. Como persona, digamos, payanesa y que has pues sido docente de la Universidad del Cauca, ¿cómo te sientes tú recreando lo que es mucho de la vida de esta ciudad tan importante para el occidente colombiano? Para mí ha sido un ejercicio que no es solamente recrear su historia, la historia de este gran artista, sino que ha sido también recrear parte de mi historia individual y de nuestra historia como región.
de nuestra historia de violencias, de permanentes desplazamientos, de aquello que significa ser artista en un contexto poco amable con el arte, poco receptivo con el arte, del destino de perenne perseguido, que creo que en cierta medida lo hemos experimentado todos, como colombianos, como ciudadanos, y creo que particularmente en el Cauca, en Popayán, un territorio tan lleno de contradicciones, un territorio tan lleno de violencias de todos los tipos. En particular quiero mencionar que estamos hablando de una persona que se adelantaba en su tiempo, en cierta medida, a vivir su identidad sexual desde otra perspectiva, una persona que podríamos definir hoy como no binaria y que por ello, por sus ideas políticas y por sus ideas artísticas, sufrió persecuciones y desplazamientos. Así que creo que su historia es, en general, la historia del arte en nuestra región y en nuestro medio. Y mucho la historia también de otras personas colombianas que han tenido que sufrir cosas parecidas. ¿Por qué llamas el libro El arte del mal morir? Porque me llama la atención cómo toda la trayectoria vital del protagonista es una trayectoria vital que está impregnada paso a paso por una vocación que parece conducirlo de un modo ineluctable a la muerte que tuvo. Quiero contar un poco cómo se gestó la novela. Yo había pasado una temporada bastante larga de diversos años en Europa y estaba volviendo a mi país, a mi región, a mi ciudad también. Me enteré por uno de sus alumnos que él había muerto y que su muerte había sido una muerte misteriosa, dolorosa, incógnita, incluso con ciertas características que podían situarla en lo jurídico, en lo criminal, en lo delictivo, ¿no? No que él hubiese cometido delitos, sino que de alguna manera se sospechaba acerca de las causas de su muerte. Así que esta novela nace como una búsqueda de reconectarme con ese pasado y al mismo tiempo nace como una novela negra, ¿no? Como una novela detectivesca, una novela que busca esclarecer, arrojar luz sobre las causas de la muerte de este gran maestro, de este gran pianista, porque su suerte en este sentido es trágica, ¿no? Él quien amaba la belleza, quien amaba la gran estética, quien amaba el gran arte del siglo XIX y del siglo XX, se ve sometido a unas condiciones muy precarias, se ve sometido a la fealdad, se ve sometido a la soledad, se ve sometido a la decadencia, y esta soledad le condiciona a una serie de actos que lo llevan a una muerte tormentosa, a una muerte, digámoslo así, tranquila. No sé si la muerte puede ser tranquila, pero la suya ciertamente fue una muerte intranquila, a una muerte que podría calificar como terrible. Entonces, en esa medida, creo que pensar su vida desde su muerte es pensar cómo cada acto de la vida del protagonista lo llevó al mal morir, ¿no? Entonces, he aquí el arte del mal morir. Qué interesante, porque pues en este momento, hoy en día, la muerte es una de las cosas que no solamente se escribe, pero que se habla, ¿no? Y la gente piensa mucho, no en el mal morir, pero en el bien morir. Muy interesante, ¿verdad?, esta novela que ha escrito Mónica. Mónica, pues además de este libro, tu segunda edición de un libro tan importante, tú en este momento también te estás perfilando pues como una escritora más de novelas, porque igual tienes también algunos libros muy importantes en el ámbito académico. Cuéntanos cómo es ese viaje que tú estás haciendo desde la parte académica hacia la parte más de ficción. De hecho, gracias por preguntarme, porque en realidad para un académico a veces visitar la ficción es casi una contradicción, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados como académicos a escribir sobre los científicos, siguiendo una metodología muy rígida, hablando con números y con estadísticas. Las herramientas lingüísticas y los elementos retóricos y los medios expresivos que un escritor pone en juego se pueden refinar, sea en lo académico, y se pueden después emplear en lo ficcional. A veces, claro, que me da un poco de miedo cuando estoy escribiendo lo académico de empezar a usar muchas metáforas, y sucede también lo contrario. Cuando estoy escribiendo lo ficcional digo, no, pero esto está un poco árido, un poco demasiado preciso, demasiado poco literario.
Pero es como un ejercicio que me permite estar siempre un poco fuera de lo ficcional y al mismo tiempo también fuera de lo académico, y creo que de algún modo se retroalimentan. Sí, me parece una combinación pues muy importante porque pues muchas veces cuando uno es cierto, cuando uno escribe cosas académicas siempre tiene el problema que el pie de página, bueno, toda la metodología que es completamente distinta de lo que es una novela creativa, ¿no? Porque pues que no tienes que estar pendiente de las estadísticas como tú dices. ¿Y ahora qué tienes planeado, Mónica? Por el momento me he dedicado un poco a la ficción histórica. Es una editorial española va a publicar Ajedrez. Yo creo que ya este mes va a salir a las librerías. Es una ficción histórica, es una novela epistolar sobre Napoleón y Josefina. Es un tema diferente, pero creo que eso es una de las virtudes de escribir ficción, y es que uno puede vivir muchas vidas y soñar con muchos mundos independientes el uno del otro. Y he querido escribir esta novela porque me gusta darle voz a Josefina. Creo que todos sabemos muchísimo de Napoleón, sabemos muchísimo de sus guerras, de sus gestas, de su heroísmo, de cómo llegó a la cumbre del poder europeo, pero sabemos poco de Josefina. Josefina, como muchos otros personajes en la literatura a lo largo de la historia, es un personaje plano del que solo sabemos la opinión de los otros. Por ejemplo, hay un dato histórico muy interesante, y es que se conserva la totalidad de la correspondencia, o al menos una muy buena parte de la correspondencia entre Napoleón y Josefina durante la primera parte de sus relaciones, es decir, se conservan más de 30 cartas de Napoleón y se conservan solo una carta de Josefina. Es decir, que nosotros solo conocemos la historia de esa relación y de ese amor desde los ojos de Napoleón, pero no sabemos lo que dijo Josefina. Entonces me pareció muy interesante escribir las cartas de Josefina a Napoleón. Y he mezclado de nuevo ficción con realidad porque precisamente, digamos, el lector espero que no sepa, o espero que tenga que adivinar cuáles son las cartas auténticas y cuáles son las apócrifas. Y entonces en esa medida me pareció que de ese modo darle voz a lo femenino desde la historia, reconstruir ese personaje que por el momento es Josefina, pero que pueden ser tantas mujeres de la historia y la literatura. Pienso, por ejemplo, en Cosette de Víctor Hugo y Los Miserables, de la que no sabemos absolutamente nada, solo sabemos lo que el autor y los protagonistas y lo masculino de la historia dice respecto a ella, pero las voces de estas mujeres han sido acalladas. Ellas son musas, están inmóviles, están, digamos, como estatuas muertas alrededor de las cuales se construyen leyendas, leyendas negras, leyendas azules, blancas, no sé, las que sean, pero ¿y su voz dónde está? Entonces, este libro me pareció una oportunidad de darle voz a una mujer sin duda notable, una mujer que contribuyó de una manera decisiva a el cambio de la política europea del siglo XIX, y que hasta el momento ha sido manejada como una figura comodín y no se le ha reconocido ningún protagonismo. Sí, infortunadamente, sobre todo en siglos pasados, pues siempre la mujer era reconocida como la idea de que detrás de un gran hombre hay una mujer, una gran mujer, pero a esa mujer nunca le dieron el protagonismo para ser esa gran mujer. Exactamente, es decir, nosotros sabemos de Josefina que gastaba mucho dinero y que engañaba a Bonaparte, pero no sabemos nada más, cuando en realidad Josefina fue un artífice esencial y decisiva en el ascenso de Napoleón, ¿no? Josefina aportó inteligencia política, Josefina aportó relaciones públicas, Josefina aportó savoir-faire en la política francesa del siglo XIX, ¿no? Y Josefina además era una persona que tenía una buena educación, que había también, en realidad era ella quien tenía las capacidades de moverse en el mundo en que en cambio Napoleón era un advenedizo y un recién llegado. Y Napoleón lo ve claro, de hecho él se casa con ella en parte por eso, pero después resulta que en realidad es Napoleón el que hizo todo, y Josefina u otras mujeres de la historia no hicieron nada más que permanecer en la sombra, ¿no? Entonces, me parece que Josefina es un nombre y fue una mujer que vivió en el siglo, entre el siglo XVIII y XIX, pero puede ser cualquier otra mujer de la historia, cualquier otra mujer de la historia de la que no tenemos cartas, de la que no tenemos testimonios, de la que no sabemos nada más que no sea lo que dicen otros, y particularmente otros masculinos, otras identidades masculinas sobre ella. Mónica, ¿y ese es el libro que tú llamas Ajedrez? Sí, ese es el libro Ajedrez, Napoleón y Josefina. Es como una partida entre ellos, ¿no? Y con otros personajes alrededor,
y es precisamente la forma en la que ese amor entre estos dos personajes, estamos hablando del primer momento de Napoleón, es decir, cuando Napoleón era un joven de 26 años y Josefina tenía 31 años porque ella era una mujer un poco mayor que él, y empieza el momento de ascenso de Napoleón, pero que sucede solo a partir del matrimonio con Josefina, ¿no? Esto es algo que la historia a veces olvida, y cómo una serie de figuras alrededor de esta pareja se mueven y cómo una serie de intrigas finalmente permiten esta unión, que era una unión desusada, porque eran personas que pertenecían a identidades sociales muy diferentes, porque la una era una viuda con hijos mayor en ese tiempo, considerada muy mayor cuando en realidad era una distancia de edad totalmente ridícula hoy en día, pero que en toda esta dinámica se construye la personalidad de Bonaparte y también la contribución de Josefina en la construcción de esta identidad. Verdaderamente me parece nuevamente pues un tema muy interesante, y lo del ajedrez, pues te cuento que mi papá y mi mamá se conocieron jugando ajedrez, y el primer poema que escribió mi mamá lo llamó Partida de ajedrez, y precisamente fue como, por eso la idea del ajedrez para mí me llega al corazón. Mónica, cuéntanos un poco más sobre esta trayectoria tuya, digamos, de tus estudios, de la academia, a ser finalmente, pues ahora, una exitosa escritora. Mira, yo en realidad soy payanesa de origen y estudié Derecho en la Universidad del Cauca. Posteriormente, pues, me fui a vivir a Italia, y en Italia estudié por cosas de la vida y además de esas afinidades electivas, filología de las lenguas romances, es decir, allí tuve la oportunidad de centrarme en lo que realmente me gustaba, es decir, el derecho es una disciplina muy interesante, pero sin duda siempre sentí que el arte y la literatura me tiraban de la manga, así que estudiando filología, estudiando la historia de la literatura, digamos, tuve ese acercamiento que deseaba profundamente. He estudiado la literatura desde el lenguaje y bueno, y he desarrollado una carrera académica, he enseñado en universidades un poco aquí y allá, en Italia, en España, y pues ahora aquí en Colombia estoy trabajando en la Universidad del Valle actualmente. Y de todos modos, también en algún momento tienes que haber sacado el tiempo para ser mamá. Eso, en eso sí, digamos, yo creo que ese es lo mejor, y definitivamente es el doctorado que aún no me gano porque todavía tiene 17 años, ¿no? Yo digo que ella, yo allí voy apenas terminando el bachillerato también. Todavía me falta, yo creo que en cambio tú ya te doctoraste de mamá. Eso debe ser muy satisfactorio, ¿no? Ver ese resultado. No, para mí, digamos, no hay nada que me haya enseñado ningún profesor, ningún libro, ninguna actividad académica, ninguna investigación, por estricta que sea, que lo que me ha enseñado la maternidad. La maternidad y la cercanía con otras madres, como esa comunidad que en cierto sentido materna envuelve al mundo y que me llama la atención, porque creo que es algo que implica un cuidado por la vida, que implica un cuidado por el otro, que para mí es un mundo nuevo. Y además quiero decir que en esto hay una diferencia entre ser escritora mujer y escritor hombre. Yo conozco muchos escritores hombres a quienes admiro por su obra y personalmente, pero sin embargo creo que hay una diferencia en ser una escritora mujer. Hay otra forma de abordar lo literario desde lo femenino, que no es esa forma de abordar lo literario desde lo masculino. Sí, porque definitivamente las mujeres funcionan con la ética del cuidado, que es la diferencia entre los hombres que funcionan con la ética de la justicia. O sea, la ética del cuidado es a cada cual de acuerdo con sus necesidades, y la ética de la justicia es a cada cual de acuerdo con lo que usted produce. Exactamente, exactamente. De hecho, eso es decir, la ética del cuidado implica eso, implica otro tipo de empatía con el mundo en el sentido más amplio. Escribir desde esa lógica es esencialmente diferente, porque uno escucha otras voces fuera del texto e introduce otras voces dentro del texto, porque creo que hay otro punto de vista, sin demeritar el punto de vista masculino, ¿no? Pero hay otro punto de vista, hay un punto de vista diferente, porque los personajes se abordan desde otra óptica, los sucesos y los hechos se abordan desde otra óptica, además porque yo creo que hay una mirada de lo femenino hacia aquello que se ha sido considerado de una manera peyorativa como intrascendental,
que la detesto. Yo creo que en lo cotidiano, en amasar el pan de cada día, simbólicamente, en quitar el polvo. Es decir, nosotros quitamos el polvo mientras ellos hacen pirámides, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿qué importancia tiene quitar el polvo y en cambio los otros hacen pirámides que duran 3.000 años? No, yo pienso que en quitar el polvo también hay una sabiduría y no es una sabiduría de poco, es algo que permite que este mundo siga moviéndose, que implica el cuidado del mundo y que implica además una visión diferente sobre cada hecho y cada suceso. Entonces, yo creo que es diferente y es una vocación que hay que explorarla desde otro punto de vista y creo que en eso la maternidad me ha ayudado mucho. Precisamente en la forma de cambiar el mundo es que haya más ética del cuidado y menos ética de la justicia, Mónica. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la mirada hacia el otro, desde esa sensibilidad que permite ver su necesidad, entender de qué manera podemos ayudar, podemos intercambiar cuidado, es algo que es muy distinto a una ética de la competitividad, donde tú tienes lo que te mereces. Y si no te lo mereces, pues no pasa nada porque tú no te lo mereces. Porque he recibido muchos comentarios sobre, y no solo los he leído, aforismos de grandes hombres, entre comillas grandes, quiero decir, que dicen que la amistad entre mujeres no es posible porque las mujeres somos competitivas, envidiosas, egoístas, cuando en realidad es diferente. Yo creo que la amistad femenina es bella, es íntima, está basada en un cuidado mutuo y está basada justamente también en hacer frente al mundo de otra manera, ¿no? Hay allí una unión, hay allí una fortaleza distinta. Entonces, nada, yo definitivamente sí, la ética del cuidado me parece que es lo que nos queda porque permite también salvar, entre otras cosas, el medio ambiente, porque el cuidado es hacia todo, ¿no? Hacia todos los seres vivos, creo yo. Claro que sí, y uno ve, por ejemplo, las elefantas cómo se ayudan y asimismo también las mujeres. Yo pienso que muchas veces esa relación entre las mujeres solamente se irrumpe cuando entra un hombre, infortunadamente. Sí, entra a ser el tercer discordia, pero yo creo que espero que cada vez menos, espero que cada vez menos, espero que cada vez menos porque realmente creo que esa situación se generaba porque las mujeres tenían muy pocas oportunidades de, por ejemplo, sobrevivir sin un hombre que estuviera a nuestro lado. Entonces, esa competencia se generaba porque, bueno, este hombre puede alimentar a mis hijos, pero no puede alimentar a los hijos de las dos, entonces, o no puede proveer por ambas. Entonces, en la medida en que nosotros podamos proveer independientemente, yo creo que esa competencia por lo masculino, además, bueno, creo que para todos es un premio gordo encontrar el amor para hombres y mujeres y creo que debe ser en esa medida también igualmente como lo es, difícil, igualmente tortuoso, pero al mismo tiempo igualmente generoso, ¿no? Entonces, yo espero, creo, tengo fe, porque me gusta creer que cada vez menos sucede eso, que cada vez las mujeres nos encontramos unas más cerca de las otras y que podemos tener una mayor solidaridad y tener una mayor intimidad y bueno, y romper con una cantidad de clichés como ese, que las mujeres no podemos ser amigas. Adoro la amistad femenina. Que vivan las mujeres que saben ser De amigas. acuerdo que sí, adoramos la amistad femenina. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias a ti, Ángela. Qué gusto estar aquí con ustedes.